Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:34. Vamos ahora a conversar de una especialidad de la medicina muy importante y que tal vez no se le da la relevancia, y más aún en estos casos, en estos momentos en los que estamos atravesando producto de la pandemia, la emergencia sanitaria. Esta pandemia nos ha permitido desnudar, identificar muchas carencias en el sistema de salud en nuestro país, un sistema muy precario, con muchas deficiencias, pero bueno, no es el momento, como se dice, de echar más leña al fuego, sino de encontrar soluciones viables. Y es importante entonces conversar esta tarde con la destacada médico cirujano especialista en medicina familiar, como es la doctora Catherine Bardales, docente de la Universidad Privada Antonio Borrego. Además, ella es coordinadora del Policlínico de Víctor Larco y justamente en la especialidad de medicina familiar. Doctora Bardales, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente muy agradecida por la oportunidad, por la entrevista, ¿no? Por la invitación y sobre todo muy contenta porque medios tan importantes como PAU TV están abordando un tema que es medicina familiar. Muy pocos realmente son los medios de comunicación, ¿no? Donde están interesados en capacitar a la población y conocer también un poco más de nuestra especialidad, que es tan importante y ahora mucho más. Así es, doctora. Justamente esa es la intención de nosotros como medio de comunicación, que usted, como especialista en esta rama de la medicina familiar, informe a la opinión pública, a los ciudadanos, en qué consiste y por qué es tan importante la medicina familiar. Así es, la medicina familiar es una especialidad, realmente es una especialidad que involucra 3 años de estudio del médico, y el objetivo principal es que el médico familiar tenga, ¿no?, un abordaje integral, un abordaje con un enfoque biopsicosocial. Es una especialidad que es la efectora de la atención primaria. Por lo tanto, este despliegue o esta atención médica es a base de algunos pilares importantes como es nuestra disciplina o nuestra especialidad. Y uno de ellos es, por ejemplo, ser integrales, ¿no? Tener una atención integral con un enfoque biopsicosocial donde de alguna manera pues alejemos ese paradigma biomédico que lamentablemente algunos colegas lo presentan, ¿no?, cuando ya hablamos de muchas ramas de la medicina o de especialidades o subespecialidades, porque debemos de tener conocimiento de que lamentablemente en nuestro sistema de salud, ¿no?, generalmente se ha abocado mucho a lo que es el diagnóstico y al tratamiento, a mejorar quizás en infraestructura, en tecnología, en equipamiento, y también hay muchas plazas, por ejemplo, de especialistas y subespecialistas, y muy pocos somos los médicos familiares que estamos realmente elaborando como tal y que se da ese espacio a nuestra especialidad. Correcto. Es una especialidad muy importante. Siga, doctora. Es una especialidad muy importante porque somos el primer contacto con nuestra comunidad, con nuestra población. Y ahora que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Vemos... Sí, y justo, doctora, permítame, le iba a hacer esta siguiente pregunta. ¿Qué importante sería, claro, voy a hablar de repente de un contexto ideal, que como ciudadanos nos gustaría que en la zona que vivimos, ¿no?, en diferentes sectores de Trujillo, en sus distritos, en sus urbanizaciones, en sus barrios, haya pues un centro médico, un establecimiento médico con un equipo de especialistas en medicina familiar, que sería lo ideal, ¿no? Porque ahora, lamentablemente, pues, vemos que solamente podemos recurrir cuando estamos enfermos a los hospitales porque no encontramos la atención primaria en estas postas médicas, ¿no? Entonces,
qué importante sería que el Estado le dé la debida relevancia a los establecimientos comunitarios, donde ahí está, como usted dice, la relación tan estrecha de médico familiar con el vecino. Así es. Es tan importante que tiene grandes resultados, porque el médico familiar no solamente está abocado a lo que es el diagnóstico, a la rehabilitación, sino sobre todo que trata de preservar la salud de las personas. Y eso es lo que nosotros debemos de, digamos, de empoderar a nuestra población, porque por un determinante sociocultural nuestra población recién acude a los centros de salud cuando tienen síntomas y no tienen muchas veces esa cultura de prevención. Los médicos familiares justamente hacen una labor continua, integral, orientada también a lo que es promoción y prevención. Por eso justamente mencionaba el tema de la pandemia. Sabemos, ¿no?, que en el tema de la medicina ha habido muchos cambios para el tratamiento. En sí no tenemos un tratamiento para el COVID. Hoy en día nuevamente estamos en la segunda ola y nuestros grandes hospitales están, digamos, ya no se cuenta con cama UCI, están colapsando, como se dicen, vemos en los medios de comunicación. Si realmente estaríamos enfocados en una atención primaria, si tendríamos pues ese primer nivel de atención fuerte, en donde los centros de salud pequeños, en donde existieran los médicos familiares en una atención de primer contacto con la comunidad de la población, esto estaría mucho mejor de todas maneras, porque ya hubiéramos educado también a la población. Claro. Ojalá que esta entrevista, doctora Bardales, la pueda estar sintonizando o la pueda ver un candidato al Congreso de la República o un candidato a la presidencia y que pueda, de llegar al poder, implementar un sistema de salud, como usted lo dice, donde sea prioridad no de repente construir grandes hospitales de alta complejidad, sino implementar centros de salud primaria, ¿no? Que en cada barrio, en cada urbanización, en cada jurisdicción haya un centro, repito, de establecimiento de salud con médicos especialistas en el área de medicina familiar, y esto pues sería algo distinto y, como usted dice, ayudaríamos a que la población empiece a tener una cultura de medicina preventiva. Doctora, ¿cuál es la realidad que está usted viviendo? Porque usted atiende, labora en el Policlínico de Víctor Larco de Salud. ¿Cómo está la situación ahí respecto a la pandemia? ¿Tienen ustedes contacto con pacientes COVID o que llegan con síntomas y los derivan a los hospitales respectivos? Claro, en Víctor Larco de Salud hay área diferenciada. Hay una área que es, digamos, con pacientes sospechosos de COVID-19 y hay otra área del consultorio de atención integral que son pacientes, pues, que aparentemente no tengan sintomatología respiratoria o síntomas de sospecha de COVID, ¿no? Pero a raíz de estos últimos días hemos visto que ya han ido incrementando más los casos y muchos también de los pacientes están acudiendo más directamente porque lo que sucede es que nuestra población ya llega un poco más agravada, ¿no? Ya llega sobre todo con la dificultad para respirar, ya desaturando y un poco más con complicaciones, por eso es que acuden más a los establecimientos de alta complejidad, como es el hospital de alta complejidad que es destinado para COVID, ¿no? Sin embargo, sí se ve que los casos han aumentado. De todas maneras, la atención continúa. También tenemos la telemedicina, que gracias a la pandemia, en ese sentido, algo positivo, ¿no? Deja, que es realizar las teleconsultas, el telemonitoreo, la teleorientación a nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes de riesgo, porque los adultos mayores con comorbilidades que pertenecen a la unidad cardiometabólica o de programa son pacientes de riesgo, por lo tanto se les realiza la telemedicina, ¿no? Y están con sus medicamentos, con sus controles, sus exámenes. Y la idea, pues, es continuar con una atención. Por eso la labor del médico familiar cumple una labor importante porque es continua, es integral.
y también hay ese vínculo de coordinación. Lo ideal es que se pueda establecer una coordinación entre primer, segundo y tercer nivel. Realmente somos muy pocos los médicos familiares en Perú y los muy pocos no están en los establecimientos de primer nivel que deberían de estar, y tampoco no se está desarrollando la especialidad como debería de ser, porque nosotros tenemos una capacidad resolutiva de hasta un 70, un 80%. Somos ese primer contacto con la población y realmente aportamos mucho. Sería un impacto positivo la medicina familiar en nuestro país. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Yo hice la especialidad, soy de la primera promoción del UPAO, de medicina familiar, hice la especialidad y tuve 2 estancias formativas en Brasil y Cuba, justamente porque quería conocer cómo es la atención primaria y la medicina familiar, cómo se desarrolla en el ámbito sanitario. Y tengo experiencias inolvidables porque el sistema de salud de ellos es totalmente distinto. Brasil tuvo que hacer una reforma en su sistema de salud, a pasar a un SUS, que es el Sistema Único de Salud, con la finalidad de brindar una atención a toda la población, ¿no? No hay diferencias de clases sociales, de color, ni de niveles socioeconómicos, y todos los pacientes pasan en una clínica familiar, tienen su tratamiento, su diagnóstico gratuito, ¿no? Y cuando hay posibilidad, se hace alguna interconsulta, si es que no hay mejoras, a otra especialidad también. No podemos dejar de lado que nuestros colegas de otras especialidades son tan importantes como la medicina familiar, pero la medicina familiar es una especialidad pues integral, con ese enfoque biopsicosocial, donde no solamente vemos a la persona que se está enfermando por un virus, ¿no? Por una bacteria, sino vemos ese componente social, ese componente psicológico que está presente y que es muchas veces parte de la determinación social para que enferme una persona, ¿no? Y quizás se altere este proceso de salud y conlleve a una enfermedad. Muy bien, doctora Catherine Bardales, le agradecemos por esta amplia información. Esperamos, ¿no? Llama la atención lo que usted nos dice de que haya poco interés de médicos que postulen a una especialidad en medicina familiar, cuando en otras realidades que usted muy bien ha mencionado, Cuba, que es un modelo de salud muy bien implementado, en el Perú se puede mejorar, se puede hacer esfuerzos, repito, ojalá quienes están postulando a los cargos públicos, tanto al Congreso como a la presidencia, puedan tener dentro de sus planes acciones que puedan contribuir a consolidar pues un sistema de salud primario muy bien desarrollado con médicos familiares. Doctora Bardales, muchas gracias. Estaremos dispuestos a colaborar a convocarla nuevamente para una próxima oportunidad para seguir hablando sobre medicina familiar. Muchísimas gracias a ustedes, a usted, licenciado Alberto Pinillos, realmente por la oportunidad y al programa UPAO TV, ¿no? Y a todos los que están escuchándonos, viéndonos, por este espacio tan importante en salud. Bien, gracias, doctora Bardales. Vamos a ir a una pausa, son ya las 5:48. Seguimos con más en UPAO Noticias.